Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de la naturaleza humana. ¿Es acaso la naturaleza humana buena? ¿Es acaso mala? ¿O es neutral? ¿Qué dice la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100% con respecto a nuestra naturaleza? Porque Dios nos hizo. El único que puede realmente determinar, y nos lo dice en su palabra, cómo es nuestra naturaleza, es Dios. Y es muy importante que entendamos nuestra naturaleza, porque de acuerdo a cómo vemos nuestra naturaleza o cómo pensamos acerca de la naturaleza humana en general, no solamente la de una persona en lo individual, es como vamos a ver las cosas, es nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de tratar a los demás. Y vamos a estudiar este tema para ver qué dice la palabra de Dios, qué dice nuestro Creador con respecto a esta naturaleza. Vamos a comenzar desde el principio, en Génesis 1, en el versículo 26. Y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios. Él lo creó. Él los creó, hombre y mujer. Y aquí es muy interesante porque Dios dice, hagamos. Obviamente plural, Dios el Padre y Jesucristo dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27 dice que Dios lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó, pero no habla después, no corrobora lo de la semejanza. Porque la semejanza es este proceso de vida física para poder cambiarnos, para poder ser semejantes a Dios. Pero vamos a ver desde el principio entonces cómo creó Dios al hombre, cómo creó Dios a Adán y a Eva, nuestros padres. Porque aquí dice que fueron hechos en su imagen y fueron hombre y mujer. Pero ¿qué más dice acerca de ellos? ¿Cuál era su naturaleza al principio? En Génesis 2, versículo 7, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y respiró en sus fosas nasales el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y aquí es importante que nos detengamos para realmente, como ya hemos explicado en episodios anteriores, esta palabra de aliento de vida, este espíritu, es la palabra ruach. Y dice que así se convirtió en un ser viviente, o incluso un alma viviente, pero simplemente es un ser vivo. Pero Dios mismo fue quien respiró en sus fosas nasales ese aliento de vida, o ese espíritu, también lo podemos llamar, porque el espíritu es aire, y ese aliento de vida fue lo que Dios respiró en las fosas nasales de Adán, cuando lo formó del polvo de la tierra. Vamos a ver aquí lo que sigue en el versículo 8. Dice: y el Señor Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puso al hombre a quien él había formado. Y de la tierra el Señor Dios hizo crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comida. El árbol de vida también estaba en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento de bien y el mal. Aquí vemos algo muy interesante, porque Dios creó estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de bien y mal. Y les dio instrucciones. Vamos a ver en el versículo 15 lo que dice. Y el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y mantenerlo. Y el Señor Dios le ordenó al hombre diciendo: puedes comer libremente de todo árbol en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque en el día que comas de él, al morir, ciertamente morirás. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque primero lo pone Dios al hombre y a la mujer en este jardín, con árboles hermosos y con frutos buenos, porque Dios sabía los nutrientes que el hombre y la mujer necesitaban obtener de esos frutos de los árboles, que Él había ordenado a la tierra que produjese. Y así produce todavía los árboles.
Así los árboles producen de los nutrientes de la tierra, producen el fruto y todo lo que necesitamos. Y la labor del hombre era cultivarlo y mantenerlo, ese jardín. Y le dio la instrucción que podía comer libremente de cualquier árbol, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque entonces él había de morir. Y entonces nosotros sabemos lo que sucede cuando llega la serpiente y engaña a Eva. Pero vamos a leer lo que dice aquí, porque estas palabras son muy importantes para determinar realmente cuál era su naturaleza y lo que sucedió. Versículo 1 de Génesis 3. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. La serpiente dijo a la mujer: al morir ciertamente no morirán, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos, y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Y aquí vamos a detenernos porque Satanás, sabemos que era la serpiente astuta porque lo dice la palabra de Dios, que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Vino con esta mentira, primero plantando dudas, tratando de sembrar dudas. Es verdad que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol, y es muy, muy interesante, porque si no comen de ningún árbol iban a morir. Dios obviamente plantó todos estos árboles para que comiesen, para su sostenimiento. Porque Dios desea que al hombre le vaya bien, no desea su mal. Y Satanás, exactamente como aquí lo hizo la serpiente, le dice que no coman de ningún árbol del jardín. Mentira, mentira, porque él es el padre de mentiras. Pero Eva inmediatamente le responde correctamente. Dijo: no, podemos comer de todos, menos de uno. Porque dijo que si comíamos de ese, moriríamos. Entonces entendieron las instrucciones Adán y Eva, ambos. A pesar de que no está escrito ahí precisamente que la instrucción fue dada a Eva en orden cronológico aquí en los primeros 3 capítulos del Génesis. Pero ella lo sabía porque ella respondió acertadamente y le dijo que de ese árbol en medio del jardín que no debían de comer. Y entonces Satanás les dice: pero es que no van a morir. Lo que va a suceder es que van a ser como Dios, decidiendo el bien y el mal. Y eso es lo que ha sucedido. Sabemos la historia. Porque entonces Eva comió. Vamos a leerlo aquí en el versículo 6. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos, y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higos, e hicieron cubiertas para sí mismos. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que sus ojos fueron abiertos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, porque no tenían esa capacidad de decidir el bien y el mal, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al principio, Dios los había creado sin ningún tipo de vergüenza, por eso no estaban avergonzados de estar desnudos. Así creó Dios al hombre y a la mujer. Pero el comer de esto, su naturaleza cambió. Dice que sus ojos fueron abiertos y realmente es para decidir el bien y el mal. Y eso lo vemos el día de hoy en la sociedad. La sociedad ahora dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y dicen que las reglas por las que se ha regido la sociedad por milenios, que esas reglas solamente son imaginaciones, son creaciones de la sociedad, que se pueden desechar, que se pueden cambiar. Como por ejemplo el hecho de que solamente haya 2 géneros, varón y hembra, hombre y mujer, como dice la palabra de Dios. Así nos formó, varón y hembra. Y realmente la sociedad estaba fundada mayormente en lo que dice la palabra de Dios, de una forma o de otra. Pero ahora dicen que estos solamente son construcciones que han sido hechas en la sociedad y que las podemos cambiar o tirar. Y eso no es cierto, eso es una absoluta mentira. Porque solamente Dios, nuestro Hacedor, tiene derecho de declarar lo que somos.
y cómo somos y los términos. Y eso nos lo da en su palabra. Y ahora está realmente la sociedad está cambiando todo al revés para decir que lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Y estamos en terreno muy, muy peligroso. Es tiempo de acercarnos más a Dios, de leer su palabra cada vez más. ¿Por qué? Porque todo esto que dice Dios es la verdad. Y si no entendemos la verdad, vamos a ser cegados a muchas otras cosas. Pero cuando Adán y Eva entonces pecan, sus ojos fueron abiertos para decidir el bien y el mal. Y se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces Dios les da una maldición a los tres, ¿verdad? A la serpiente, a Adán y a Eva también. Adán le dijo en el versículo 17, porque has oído la voz de tu esposa y has comido del árbol del cual te ordené, no comas de él, la tierra es maldita por tu causa. En dolor comerás de ella todos los días de tu vida. También te dará a luz espinas y cardos, y así comerás las hierbas del campo. En el sudor de tu cara comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y polvo volverás. Y le dice realmente que va a tener que laborar y ganarse el pan, y la tierra va a producir espinas y cardos, va a producir cosas malas para tener que trabajar y tener que limpiar y hacer más esfuerzo. Porque escuchó la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios. Esa es la clave. Y aún así, el hombre fue creado de una manera maravillosa, pero hay cosas muy específicas que debemos recordar de estos pasajes. Primero, que Dios respiró el aliento de vida en nosotros. Es ese aliento el que nos hace seres vivos, el que nos hace seres humanos en realidad, porque a las bestias no les dio ese aliento, no lo respiró, no dice que lo haya respirado en sus fosas nasales. Simplemente ordenó a la tierra y a las aguas que produjeran todo animal y todo otro ser viviente, excepto el ser humano. Y aquí le dice a Adán, es que en realidad tú polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Porque desobedeció. Porque él decidió tomar en sus propias manos la decisión de decidir lo que es bueno y lo que es malo, cuando eso solamente le corresponde a Dios. Pero aún así nos formó muy superiores a los animales, porque tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de meditar, de construir, toda esta capacidad de señorear, como ya vimos, sobre toda la creación de Dios. Dios puso todo a la disposición del hombre para someter todo, de la humanidad en realidad, para someter a todos los recursos naturales para utilizarlos, para utilizar la tierra, obviamente también para cuidarla, porque eso fue lo que dijo con respecto al jardín, que había que cuidarlo y mantenerlo. Y es algo maravilloso en realidad, esta diferencia, este espíritu humano que Dios dio para la diferencia entre nosotros y los animales, entre nosotros y todos los demás seres vivos. Incluso David, el rey David, meditaba acerca de esto en el Salmo 8. En el versículo 3, él dijo, cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas, las cuales has dispuesto, ¿qué es el hombre que estás atento de él, y el hijo de hombre que cuidas de él? Porque lo has hecho un poco inferior a Dios, y lo has coronado con gloria y honor. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Y esta es la clave. En realidad aquí nos dice que Dios nos hizo un poco inferior a Dios, pero con esa misma capacidad de razonar, de pensar, de tener sentimientos, de crear, de innovar. Todo esto no lo tienen los animales. No lo tiene ninguna otra especie, y la diferencia es porque hemos sido hechos a imagen, a semejanza de Dios, y Dios ha respirado ese aliento de vida. Es diferente. Nuestra vida, nuestro aire, nuestra existencia es diferente de todos los otros seres vivos que existen en el mundo. Y aquí realmente también el hijo de David, Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la humanidad, está hablando de esto en el libro del Eclesiastés, donde está realmente disertando acerca de todo tipo de cosas que él vio y que él entendió en su sabiduría. Y aquí, para entender nuestra naturaleza, hay que leer lo que dice en Eclesiastés 3 y versículo 19. Porque lo que le pasa a los hijos de los hombres
también le pasa a las bestias. Incluso una cosa le pasa a ellos. Como muere uno, así muere el otro. Sí, todos ellos tienen un aliento, para que un hombre no tenga ventaja sobre una bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un lugar, todos son del polvo, y todos vuelven al polvo otra vez. Y es muy importante detenernos aquí a ver lo que acaba de decir. Dice, como muere un hombre, muere una bestia. Así todos tienen un aliento, pero en realidad el aliento del hombre es el único que fue respirado por Dios en las fosas nasales del hombre, y los animales no, por lo menos no dice la palabra de Dios que haya sido así. Simplemente ordenó a la tierra que produjese esos animales y ellos existieron. Pero lo que es cierto es que como muere uno, muere el otro, y dice que todos son del polvo, y esa es la verdad. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, que fue realmente igualmente la tierra produjo todo tipo de animales, vivientes, excepto obviamente por las aves y los peces que fueron producidos del mar. Pero en el versículo 21 en Eclesiastés 3 nos da otra pista. Dice, ¿quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu de la bestia va abajo a la tierra? Y esta es la diferencia. El espíritu, ya hemos hablado que este espíritu simplemente significa ruach, aire. Si el aire del hombre va arriba y el espíritu de la bestia va abajo a la tierra. Y esto encaja perfectamente. Aquí comprobamos cómo es que Dios dio al hombre solamente su mismo aliento de vida, pero no a las bestias. Por eso dice, ¿quién sabe si ese espíritu del hombre va arriba y el espíritu de la bestia abajo a la tierra? Cuando el hombre perece, esto no significa que tengamos un alma inmortal, simplemente que el aire que Dios nos dio y expiramos, quién sabe si ese aire, dice Salomón, vuelve a Dios quien lo dio, y el aire que tenían los animales, las bestias, vuelve a la tierra de donde vino. Pero es esta realmente la manera que Dios nos hizo, con esta capacidad de razonar, con este espíritu en nosotros, es lo que nos da la capacidad de discernir, de entender, de crear. Todas estas habilidades no las tienen los animales por naturaleza. Tienen muchas habilidades naturales y muchos instintos, pero no tienen esa capacidad para razonar, esa capacidad intelectual, que solamente Dios el Creador pudo habernos dado. Porque esto realmente descarta totalmente la teoría de la evolución. Y la Biblia nos dice que es mucho más que eso. No solamente es la diferencia entre los hombres y los animales, sino también nos da la capacidad de entender. Vamos a 1 Corintios 2, donde el apóstol Pablo habla de esto. En el versículo 11 dice, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Entonces, realmente este espíritu que Dios ha puesto en el hombre es realmente lo que nos da la capacidad de entender las cosas del hombre, de razonar, de vivir como seres humanos y no vivir como viven los animales. Y aquí en Zacarías 12:1 dice, la carga de la palabra del Señor para Israel. Así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces aquí vemos claramente que no es la tierra, que nuestro espíritu no viene de la tierra como el espíritu de los animales. Pero ya vimos también que es solamente el espíritu del hombre, que es este aliento de vida y esta capacidad también de discernir lo que es nuestra naturaleza, es el espíritu del hombre. Pero ¿cómo es nuestra naturaleza entonces? Vamos a Romanos 8, también donde el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 7, dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los que andan en el espíritu en comparación con los que andan en la carne. Pero ¿cómo es esta naturaleza? Dice que la mente carnal, que es realmente, esa es la diferencia, nuestra mente. Nuestra mente tiene la capacidad de razonar, de crear. Obviamente también no estamos hechos a la imagen de Dios. Dios tiene la misma forma que tenemos nosotros porque estamos nosotros hechos a su imagen.
Pero esta mente carnal es enemistad contra Dios. Nuestra mente natural es enemistad contra Dios. No está sujeta a la ley de Dios ni en verdad puede estarlo, pero la realidad es que no está sujeta a la ley de Dios por la desobediencia de Adán y Eva. Porque Dios no creó a Adán y Eva con esta mente carnal en enemistad contra Dios, sino hasta que fueron engañados, su mentalidad cambió para decidir ellos el bien y el mal, en lugar de dejar que Dios decidiera. Dios les dio una prueba para ver si lo iban a obedecer. Pero entonces esta naturaleza del hombre al principio no fue creada con maldad. Incluso ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban desnudos. No había vergüenza, no estaba eso. Pero sus ojos fueron abiertos. Y esta mente carnal que ha pasado entonces de generación en generación es enemistad contra Dios. Nuestra naturaleza es ir en contra de Dios. Y dice que no está sujeta a la ley ni tampoco puede estarlo por naturaleza. Por eso dice que aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios, porque solamente los que están en el Espíritu, y no estamos hablando del Espíritu, el aire que Dios nos dio para vivir, el aire físico, sino estamos hablando del Espíritu de Dios. Los que están en el Espíritu de Dios pueden entender, como ya leímos también en 1 Corintios 2, solamente los que están en el Espíritu pueden entender las cosas de Dios. Solamente a través del Espíritu de Dios se pueden entender, pero nuestra naturaleza, nuestra mente carnal, es enemistad contra Dios. Ahora ya en otro episodio hablamos acerca del pecado original. Y sería bueno si no lo ha visto, que lo vea. Porque ahí hablamos realmente que el hombre no nace con pecado, pero sí con una naturaleza malvada. Y aquí nos está explicando la palabra de Dios a ciencia cierta que nuestra naturaleza es malvada, que nuestra naturaleza es pecaminosa, que aunque no nacemos con pecado, es nuestra inclinación natural. ¿Por qué? Por el pecado de nuestros padres, que nosotros heredamos en la carne. Incluso nuestro Señor Jesucristo lo comprueba, lo dice. Vamos a Marcos 7, en el versículo 20, donde Él nos explica esta naturaleza y lo que sucede con nuestra naturaleza. Cristo dijo aquí: eso que brota desde adentro de un hombre, eso profana al hombre. Porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Aquí lo está declarando abiertamente. Realmente los fariseos tenían un problema con las manos sin lavar y dice, eso no es lo que contamina al hombre, eso no es lo que lo profana. Lo que lo profana es lo que está en el corazón, es su naturaleza. De los corazones de los hombres salen todas estas cosas y son todo el quebrantamiento de la ley de Dios. Está comprobando lo que el apóstol Pablo también dijo, ¿verdad? Que la mente carnal es enemistad contra Dios. Está comprobando que la palabra de Dios es verdad y nunca se contradice. Si hay cosas que parecen contradictorias, es quizás porque no las hemos entendido correctamente o que nos falta quizás alguna escritura para poderlo entender a la luz de esa escritura. Pero esa es la realidad. Y lo bueno es que a pesar de que tenemos esta naturaleza que es enemistad contra Dios, Dios nos ha proveído una oportunidad de salvación, nos ha proveído la salida a través del sacrificio de Cristo. Pero lo primero es darnos cuenta que nosotros por naturaleza somos malvados. Que por naturaleza lo que heredamos es muerte. Es exactamente lo que Dios le dijo a Adán y Eva. Cuando comieres de ese árbol, morirás. Y así todos también hemos heredado la muerte. Y la esperanza que tenemos es lo que dice en 1 Corintios 15, 21. El apóstol Pablo dice, porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. Y es muy importante que tengamos esto en mente, que nuestra naturaleza carnal es malvada, es pecaminosa, tiene inclinación. No nacemos ya con ese pecado, pero es la inclinación a ir en contra de la ley de Dios. Si usted ha rechazado las leyes de Dios, si a usted le ha dicho que usted no tiene que guardar las leyes de Dios, es quizás porque
Esa es nuestra inclinación natural. Y esa es lo que la mayoría del cristianismo enseña. Que Jesús vino a guardar su ley para que usted no la tenga que guardar, cosa que nunca dijo. Pero es por esta naturaleza que tenemos de ir en contra de la ley de Dios, de ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nuestra naturaleza no es buena. Sí es el conocimiento del bien y el mal y hay cierta buena voluntad, pero nuestra naturaleza por sí sola no es buena solamente. Hay algo de buena voluntad que realmente también eso es lo que dice el conocimiento del bien y el mal, no solamente del mal. Pero incluso ese bien está contaminado con el mal, está mezclado con el mal, porque Adán y Eva no decidieron comer del árbol de la vida, sino de este árbol del conocimiento, de determinar lo bueno y lo malo por sí solos y seguir su camino sin Dios. Pero si usted está aquí, está buscando que Dios abra sus ojos, está buscando la palabra de Dios, estudiando lo que dice al respecto, entonces usted ya está empezando realmente a caminar con Dios. Está obedeciendo a Dios, buscando obedecer y hacer su voluntad a través del Espíritu. Así es de que hoy hemos visto que nuestra naturaleza es inherentemente malvada. Es enemistad contra Dios. Va contra Dios por esa desobediencia de Adán y Eva, porque es el bien y el mal. Tomémoslo en cuenta conforme vamos estudiando la palabra de Dios, porque esto cambiará nuestro aspecto para ver entonces este proceso de reconciliación, de salvación que Dios ha decretado para todos nosotros, para usted y para mí. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.